Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, les doy la más cordial bienvenida a este magno evento que enmarca nuestra conmemoración por el 8M, Día Internacional de la Mujer. Este programa que hemos diseñado en la Comisión de Equidad para toda la comunidad de la universidad y, por supuesto, de la Facultad de Ciencias, va a tener lugar desde el día de hoy, del 6 de marzo, hasta el 13 de marzo. Cubriendo una serie de actividades presenciales, como es el ahorita se está llevando a cabo la foto comunitaria para hacer un collage de sororidad para el 8M con mujeres y otro collage para la semana que tenemos en abril, que es nuestra semana temática por la igualdad y la equidad, donde por supuesto están invitadas todas, todos y todes a venir a tomarse una foto con nosotros para crear ese nuevo collage por la igualdad y la equidad. Yo soy la doctora Carla Ramírez Pulido, coordinadora de la comisión, y les doy la más cordial bienvenida a este magno evento. El día de hoy tenemos en este momento la ponencia La curiosidad como herramienta para estudiar ciencia con la doctora Yuriana Martínez Orea, quien es de la Facultad de Ciencias del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Me voy a permitir leerles un poco su semblanza curricular para que la conozcamos. Yuriana Martínez Orea es bióloga de formación, realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad de Ciencias. Ha trabajado como técnico académico en la Facultad de Ciencias desde el 2002 y ha sido profesor de asignatura desde el 2013. Ha participado en 14 proyectos de docencia e investigación y ha sido autor y coautor en 25 artículos en revistas arbitradas e indizadas, en 5 libros, 11 capítulos de libros y 2 artículos de divulgación científica. Ha sido árbitro para revistas científicas nacionales e internacionales como Revista de Biodiversidad Neotropical de Costa Rica, Forestry Research, International Journal of Tropical Biology and Conservation, International Journal of Environmental Science and Toxicology Research, CERNE, el Net Journal of Agricultural Science, Botanical Science, Revista Mexicana de Biodiversidad y Revista de Geografía Norte Grande. Ha dirigido 3 tesis de licenciatura, 3 servicios sociales y participado en 60 tesis de licenciatura como parte del jurado de campo y o identificación de ejemplares del herbario de semillas de plantas vasculares. Como sinodal ha participado en 28 tesis de licenciatura, ha impartido 16 pláticas en diferentes instituciones como la ENA, el Universum y la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, Escuela de Ciencias de la Tierra, entre otras. Ha participado en 33 congresos nacionales e internacionales con pláticas y o carteles sobre ecología de comunidades. Ha tomado 10 cursos de actualización, participado en ferias científicas y exposiciones. Tiene una certificación del idioma inglés mediante el examen TOEFL y su línea de investigación corresponde al conocimiento y manejo de bosques templados, matorrales, xerófilos del centro de México y la regeneración natural de estos ecosistemas. Ha elaborado por 20 años en la Facultad de Ciencias. Muchas gracias, doctora Yuriana, por compartirnos su tiempo, su experiencia dentro del marco del 8M de este 2026 aquí en la Facultad de Ciencias. Y por supuesto, invitarles a que hagan sus preguntas, comentarios a todas nuestras ponentes que vamos a tener durante el día de hoy y la semana que entra en conmemoración de nuevo del 8M. Muchas gracias a todos y quedémonos con Yuriana. Adelante, Yuriana. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, doctora Carla, por la invitación. Y pues voy a empezar platicando un poco. Sí ven todos la presentación, ¿verdad? No, doctora, necesitas ponerla de nuevo, por favor. Ok, a ver. Nuevamente voy a compartir entonces porque, ay, permítanme, ya cuando estaba, según yo, lista. A ver, díganme si ahí Listo, se ya ve. se ve, ya ¿Sí? se ve. Ok, ok, bueno. Entonces, pues me invitaron a platicar, a compartir cómo ha sido mi trayectoria académica como científica, qué se necesita para ser científica y qué hace una científica. También me recomendaron que compartiera algunos tips para no quedarme en el intento cuando estudias una carrera científica. Y bueno, eso de los tips lo pongo a prueba pues diario porque
a pesar de mi edad, sigo en el peligro de quedarme en el intento porque una carrera científica es una actividad en la que tienes que estudiar todo el tiempo, actualizarte y no oxidarte para estar en una producción continua, ¿ok? Entonces, pues bueno, preparé esto. En la imagen pueden ver a una niña observando una hoja, porque creo que los que nos dedicamos a actividades científicas podemos recordar que desde pequeños tenemos una curiosidad que está constante con nosotros. Entonces, una trayectoria nos suena a un camino. El camino puede ser como nos lo imaginemos, muy bonito, en el bosque, con hojarasca sobre el suelo, vemos la luz del sol en el camino, pero también porque estás eh, viviendo tu vida, pues puedes encontrarte con algunos obstáculos, el camino se puede hacer muy sinuoso, pero de lo que se trata es de ser constante y tratar de pasar esos obstáculos a como dé lugar, con mucha resiliencia y resistencia, como le ponemos esas características a las comunidades. Los que se dedican a la ecología saben de lo que estoy hablando, pero también esto aplica a la vida real. Entonces, pues en algunos momentos de tu vida el camino se ve lleno de flores, lleno de cosas lindas, y en otros momentos, pues se nos presentan esos obstáculos y esa dificultad. A ver, déjenme muevo una cosita aquí. Ya. Eh, pues al inicio del camino es cuando eres niña, niño, y pues te entusiasmas por estudiar algunos fenómenos de la naturaleza. Te gusta treparte en los árboles, observar las plantas, los animales, observar todo a tu alrededor. Entonces puedo decir que tuve influencia de mi papá. Yo me tomó como hija adoptiva este señor que ven en la foto y se las quiero compartir. Él fue geólogo y le encantaba estar realizando su trabajo en diferentes zonas y sobre todo andar en las zonas boscosas o de selva explorando, y creo que él me transmitió mucho del gusto por la naturaleza. Tenía una colección de minerales, me la compartía y a mí me encantaba todo el tiempo estar recogiendo, pues, piedritas que yo les veía alguna forma, me imaginaba que eran fósiles, en algunos casos sí tengo mi colección de fósiles y sí, digamos, son fósiles, en otras ocasiones eran solo minerales, rocas. Pensé en algún momento en estudiar geología y bueno, todos podemos pensar, acordarnos de nuestra niñez y cuántos no teníamos nuestras colecciones de minerales. De mi mamá, pues aprendí el gusto, puedo decir, por las plantas. Ella me enseñó a cuidar las plantas, también a cuidar los animales, que los humanos en esta sociedad estamos en contacto con animales domésticos todo el tiempo. Como comercial chiquito aquí les puedo decir, nunca compren un perro, solo adopten, por ejemplo. Eh, Me fascinaban todas las formas de vida de los animales silvestres. Me gustaba ver libros con fotografías de diferentes ecosistemas, del desierto, ver las espinas en los cactus, tener mi colección de hojas, porque podemos ver ahí una gran diversidad de formas, mi colección de semillas, prensar flores. ¿A quién no le gusta coleccionar conchitas o tener su colección de insectos de los que encuentras por ahí ya muertos, los levantas y los pones en alfileres, los guardas en cajitas? Entonces, con esto les quiero decir que desde niños podemos sentir una gran atracción o gran curiosidad por lo que observamos en la naturaleza. Ajá, nuestros papás, ya sean papá, mamá o solo papá o solo mamá, pues nos llevan a explorar, a caminar por ahí. Esta, eh, esta curiosidad con la que te desarrollas, pues es alimentada también por cómo te van moldeando y educando tus papás, que te pueden llevar a un museo, que te leen libros, esos libros en tercera dimensión sobre dinosaurios. Ajá. Entonces, abordando lo que me preguntaron de qué se necesita ser científico, pues para ser científico yo no estuve
pensando en esto constantemente, sino que puedo entender que a través del tiempo, el que haya sido una niña curiosa o el que en tu niñez te guste estudiar, pues son estas cualidades que nos permiten desarrollarnos como científicos y que no lo debemos perder a pesar del paso del tiempo o que nos hagamos viejitas o viejitos. También es importante tener una persistencia ante el fracaso, paciencia y lo que ya les había mencionado, resiliencia y resistencia, porque todo el tiempo vamos a sentirnos a veces frustrados ante los fracasos cuando reprobamos algún examen, cuando nos estamos esforzando en un proyecto semestral y no logramos que las cosas salgan como queremos. Pero eso es parte de, ajá. También debemos tener un pensamiento crítico y analítico, una mente abierta, sobre todo tener creatividad, imaginación para diseñar algunos experimentos, por ejemplo, y ser meticulosos al observar y recolectar datos. Eso yo pensaría, bueno, eso estoy platicándoles para responder un poco la pregunta que me hicieron al invitarme a dar esta charla. ¿Qué se necesita para ser un científico? Necesitas también disciplina. Y los tips para no quedarte en el intento, pues es una y otra vez renovarte con todas estas cualidades. Ajá, terminas el día, te vas a tu casa, haces actividades en tu casa, duermes las horas que puedas dormir y al otro día comienzas de nuevo con todas estas características de tu persona que te permiten llevar a cabo una actividad científica, ya sea durante tu tiempo de estudiante o en tu trabajo, para los que trabajamos, por ejemplo, aquí en la Facultad de Ciencias, en algún laboratorio. Uh-huh. Bueno, es parte de esto, ya se los dije, es de mucha constancia. Y bueno, yo hice mi licenciatura, la maestría y el doctorado en esta gran casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Parte de lo que hago ya se los compartió la doctora Carla al leerles la semblanza. Y pues quiero decir que en realidad aquí en la UNAM he pasado pues muchos años de mi vida. Prácticamente la mitad. Aquí me he desarrollado como estudiante y también como trabajadora, soy técnico académico y aquí también durante ese camino de la vida, pues he estado gran parte del tiempo con mis hijas. Yo tengo dos hijas, una estudió física, la otra estudió música y pues ellas también las tenía que tener aquí en mi trabajo cuando las recogía de la escuela y ellas crecieron también en la Facultad de Ciencias. Entonces, a la UNAM le debo la escuela, mi formación académica y que tenga yo un trabajo que me permite tener un sustento, ¿sí? Entonces, déjenme cambiar de presentación, perdón, pero es que traigo dos. A ver, permítanme. Voy a volver a compartir. Compartir. ¿Te ayudamos, Juliana? Eh, No, ya, ¿Ya? nada más ayúdenme diciéndome si pueden ver ahora esta otra presentación que estoy compartiendo. ¿Pueden verla? Sí. Ok, bueno. Entonces, bueno, como les contaba, pues aquí en la Facultad de Ciencias hice mi tesis de licenciatura en biología, maestría y doctorado. Y parte de las actividades que realizo tienen que ver con el estudio de la germinación de las semillas, el estudio de los bosques templados, el estudio de los matorrales xerófilos, que son ecosistemas que existen en México y su estudio es importante para un montón de cosas. Por ejemplo, esos ecosistemas que se encuentran aledaños a la Ciudad de México, pues resulta que son, como los han denominado, los pulmones de la ciudad. Están produciendo oxígeno para que nosotros respiremos, están llevando a cabo un montononal de servicios ecosistémicos para que nosotros podamos existir. Ajá. Bueno, gracias a los cuales nosotros existimos. No es que los ecosistemas piensen en el humano y digan, vamos a hacer esto para el humano, porque si fuera así, ya no nos pelarían de toda la devastación que hemos causado. Pero, por ejemplo, ahí en la diapositiva pueden ver algunas fotos, no sé si se alcanzan a ver, de unas cajitas Petri con semillas germinando.
buena parte de mis estudios de doctorado me la pasé poniendo semillitas a germinar para ver su respuesta y estudiar cómo afecta al desempeño de las especies de plantas algunas variables abióticas como la luz que penetra a través del dosel de los árboles. En este trabajo, en estas disciplinas científicas, pues te enfrentas como biólogo a tener que analizar tus datos de forma estadística o matemática y a los que no nacimos con mucha dote para las cuestiones matemáticas o estadísticas, pues también tenemos que aprender. Afortunadamente siempre te encuentras personas en el camino, en ese camino sinuoso, en esa trayectoria académica que están dispuestos a ayudarte, a enseñarte y pues bueno, como parte del análisis de tus datos, cuando haces una tesis de licenciatura o de posgrado, pues también tienes que hacer gráficas, que al principio las ves y dices, qué miedo hacer gráficas, pero todo es cuestión de ser constante, disciplinado y aprender. Entonces, estas son algunas fotos de algunos frutos y semillas que yo tuve que colectar para estudiar su respuesta germinativa y cómo esta responde a diferentes factores abióticos como la humedad, la temperatura y la luz en un bosque. Ajá, de las ramas a las que me dedico en en la ecología, es cómo se regeneran las comunidades. Eso siempre me ha parecido particularmente interesante, sobre todo porque es un gran mundo. Por ejemplo, yo he estudiado lo que se llama lluvia de semillas y banco de semillas. La lluvia de semillas, así como suena, te la imaginas que están lloviendo semillas tal cual. Y en una parte de ese fenómeno se puede decir que sí, pero hay muchas cosas más allá que puedes estudiar a detalle. Ajá, ahí entra nuestra capacidad de observación y de ser meticuloso con el análisis de los datos, por ejemplo. Ajá, entonces te toca hacer de todo para desarrollar un proyecto. Por ejemplo, para estudiar lo que se llama lluvia de semillas, pues te pones a diseñar unas trampas con tela montadas en algún armazón o en alguna base de madera para que estén ahí en el bosque y todo lo que cae por el viento de las semillas dispersadas de las plantas madre o árboles progenitores, pues se va a depositar en esas trampas que tú pones. Ajá. Entonces es todo un trabajo porque recoges lo que está depositado en las trampas, lo analizas con el microscopio, te toca identificar especies, revisar un montón de literatura y todo esto para que tú puedas hacer una tesis sobre el tema que te interesa, el tema en la ciencia que te interesa. También puedes estudiar el banco de semillas, que suena el término, dices, bueno, ¿qué habrá ahí? ¿Es un banco? ¿Habrá dinero? Pues hay un gran potencial que es muy valioso para que las comunidades se regeneren. Ahí están depositadas en el suelo las semillas que han caído, ajá, a través del tiempo, gracias a la dispersión por el viento o solo la caída por la gravedad o la dispersión a través de animales. Entonces, tú puedes hacer experimentos, por ejemplo, en la imagen, por ejemplo, aquí podemos ver charolitas con tierra. Uno colecta la tierra en el bosque, en el ecosistema que tú pretendes estudiar, te lo llevas a un invernadero y te la pasas contando cuántas plantulitas emergen y después identificas las especies con herramientas diversas como la revisión de literatura, las claves taxonómicas, la comparación con fotografías que te encuentras en la web. Afortunadamente hoy en día los chavos que estudian la licenciatura tienen un montón de herramientas a su alcance, porque cuando yo estudié la licenciatura no era para mí fácil encontrar fotografías de las semillas para yo adivinar o para yo identificar una especie, pero ahora los chavos tienen todo eso a su alcance y eso es maravilloso. Ajá, entonces identificas las especies y te dedicas a describir el fenómeno que estás estudiando. Ajá. Entonces a mí siempre me llamaron mucho la atención las semillas porque son esos bebés de las plantas que al desprenderse de la planta madre
van a tener un destino, van a arribar a algún lugar y si las condiciones son las idóneas, van a poder germinar y ser un nuevo individuo. Entonces, esta parte de cómo se dispersan, si con apéndices plumosos, con pelitos, con alas, con espinas, siempre me gustó muchísimo y ahí me desarrollé durante mi licenciatura, mi maestría y también el doctorado. Ajá, esta parte de la dispersión de frutos y semillas por medio de los animales, pues es algo que siempre me llamó mucho la atención. A eso no me he podido dedicar mucho porque este tipo de fenómenos los estudias más en ecosistemas tropicales y yo he trabajado siempre aquí en ecosistemas del centro de México, aledaños a la ciudad, por muchas cuestiones de la vida, porque fui mamá muy joven y tenía que, además de estudiar, trabajar al mismo tiempo y criar hijas. Pero lo que les quiero decir a todas, todos, todes, que todo, todo se puede, con constancia, con empeño, y sí, acabas muy cansado, pero también es sumamente gratificante porque son los proyectos que tú desarrollas. Entonces, sí, aquí en la Ciudad de México hay ecosistemas muy importantes como los bosques templados, como los matorrales xerófilos, que aquí dentro de la ciudad universitaria hay un matorral xerófilo protegido por una reserva ecológica, que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, y en esos dos sitios es donde gracias a la gran casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, podido llevar a cabo estudios de regeneración natural estudiando particularmente la lluvia de semillas y el banco de semillas en estos ecosistemas para describir solamente un poquito de ellos, hablar un poquito de ellos en términos de cuáles son las especies que están presentes en esas fuentes de regeneración, de dónde provienen esas especies, cómo se comporta el ecosistema, qué le pasa cuando hay disturbios de tipo antropogénico al estar aledaños a la ciudad, pues obviamente ocurren muchas cosas como los incendios, la tala, el establecimiento de campos agrícolas, la urbanización, ajá, ya mencioné los incendios. Entonces, son ecosistemas que uno puede estudiar donde ocurren muchísimas cosas. No solamente la vida está ocurriendo todo el tiempo, sino que también están siendo afectados y por eso es que los estudios de los biólogos, los ecólogos, pueden ser importantes para diseñar estrategias de manejo, por ejemplo. Entonces, estas fotitos se las puse aquí para que vean, por ejemplo, el matorral xerófilo de la Reserva del Pedregal de San Ángel, cómo es. Este sistema es muy interesante porque tiene en su edad geológica, tiene unos 2000 años. Eso en tiempos ecológicos, geológicos, es un ecosistema joven y se originó por la bajada del flujo de lava desde el Xitle. Ajá. Entonces aprendes un montón de cosas, vas al campo, participas en proyectos, apoyas a los estudiantes. Esa es una parte que a mí me gusta muchísimo, apoyar a los estudiantes en sus tesis de licenciatura o de posgrado, porque pues los estudiantes llegan frescos con muchas ganas de desarrollar proyectos, están como esponjitas dispuestos a aprender, tienen la curiosidad muy fresca, entonces esa parte de mi trabajo me gusta muchísimo. Ajá, esta reserva del Pedregal de San Ángel, a pesar de estar inmersa en la ciudad, pues vas, la visitas y estás en otro mundo, digamos, en el mundo natural de un ecosistema que puede ser cambiante entre estaciones. Esta foto es para mostrarles cómo se ve en épocas de lluvia, cómo se ve en época de secas. Y estas cositas que son fotos de semillas, a lo que me dediqué un buen tiempo cuando estaba haciendo mis estudios de licenciatura, pues no las vemos a simple vista. Es como eh, tú te trepas en un árbol y puedes apreciar la naturaleza hacia abajo y cómo se ve, pero a un nivel más pequeño, con ayuda de una lupa, por ejemplo, tú te enteras de cosas de los seres vivos. Les ves las semillas o los frutos a las plantas, o ves los insectos, puedes apreciar detalles de sus alas, por ejemplo. Entonces, esto es lo maravilloso de un mundo natural que puedes observar y estudiar a diferentes escalas. Ajá, entonces
durante mis estudios de licenciatura, pues era bastante divertido y me ocupaba bastante tiempo tomar fotografías con microscopio estereoscópico de las semillas que yo colectaba en las trampas de semillas de las cuales les mencioné a detalle cómo lo haces en metodología en las diapositivas anteriores. Y esta diapositiva, que se me olvidó pasárselas, permítanme. Bueno, esas son las líneas de trabajo a las que me he dedicado más recientemente. Bueno, desde hace tiempo, pero recientemente también he estado estudiando algo relacionado con los metabolitos secundarios de las plantas. Los metabolitos secundarios son estos químicos que producen y que son para comunicarse con su medio ambiente. Entonces tengo algunos alumnos de licenciatura que están haciendo sus proyectos con estas especies que son introducidas, que quiere decir que vienen de otro origen biogeográfico fuera de México y que producen estos metabolitos secundarios y pueden afectar de diversas formas, ya sea positiva o sobre todo negativamente, a la flora nativa. Entonces, en eso estoy trabajando últimamente y esta diapositiva nada más es para mostrarles un poquito de las publicaciones en las que he participado. Estas son las recientes del año pasado y de este año. Eh, Sobre todo la de la derecha, donde justamente estoy estudiando la fenología, reportando lo que surgió de un proyecto de fenología de una especie africana, como cuáles son sus tiempos de floración, cuáles son sus tiempos de fructificación. Y obviamente para llevar a cabo proyectos de ese tipo, pues tienes que estar en el campo registrando cuántos individuos están floreciendo, cuántos fructificando, midiéndolos en sus coberturas. Te vales de la literatura que encuentras en la web, bajas artículos, bajas libros, te pones a leer y te enteras como si es que tienes ese interés y como eres muy, digamos, curioso y hasta metiche, te enteras de la vida y obra de diferentes especies de plantas o de diferentes especies de animales, lo cual satisface tu curiosidad y dedicarse a la ciencia, les puedo decir que es muy entretenido. Desde la perspectiva personal, puedo decir que ha sido difícil porque no es lo único que haces en la vida, si además cuidas hijos o trabajas, pero es muy gratificante ver cuando tus estudios culminan en la publicación de una tesis o de artículos científicos y sobre todo que los estudiantes se acercan a ti para hacerte preguntas y es muy bonito cuando las puedes responder correctamente. Cuando no sabes, pues tú también, que pasa a menudo, a mí me pasa a menudo, pues eso quiere decir que te tienes que poner a estudiar. Y creo que pues es todo lo que yo les vengo a decir a grosso modo. Y si tienen preguntas, pues estoy aquí, soy todo oídos. Ah, ya no los escucho, pero estoy abriendo el chat y veo, ¿ustedes sí me escuchan? Sí, sí, nosotros sí te escuchamos. Ah, ok, ya te No te escuché. preocupes. ¿Ya? Sí. Entonces, bueno, aquí está preguntando Rodrigo André si pudiera recomendar un hábito cotidiano para entrenar la curiosidad científica, ¿cuál sería? Pues un hábito cotidiano. Yo siento que la curiosidad surge de la observación, que tú ves algo y te preguntas cómo está funcionando o qué es cuáles son los posibles factores que están interactuando en ese fenómeno. Porque como hábito cotidiano, tal vez me cuesta trabajo expresarlo, eh, pero yo diría que solamente el estar, no sé, revisando, bueno,
Si te gusta observar la naturaleza, vas a estos lugares con naturaleza, no sé, hasta jardines en la ciudad, y cualquier organismo que te llame la atención, de ahí puede surgir la curiosidad, el saber qué especie es esa, qué comerá ese bicho, Oh, o por qué está muerto, qué lo habrá matado, o por qué en el cuerpo del organismo muerto están creciendo hongos, o cómo ocurre la descomposición, o cómo ocurre la incorporación de la materia orgánica al suelo. O sea, un hábito como tal, siento que me es difícil explicarlo. Tal vez yo estoy muy acostumbrada a hacerme preguntas todo el tiempo y ya no puedo determinar exactamente qué es lo que hace que ese hábito surja. Solamente el preguntarte cosas o ver videos también, estos videos sobre el origen de la vida, sobre tiempos de vida pasado, en el pasado, por ejemplo, los dinosaurios, o en el oh. Cretácico terciario, que esa parte me fascina, sobre los organismos invertebrados, la gran diversidad que en el Cretácico surgió y que luego hubo una gran extinción. O sea, preguntarse cosas. Tal vez no estoy respondiendo bien tu pregunta, No, Rodrigo, sí, pero es lo que hago todo el tiempo. muchas gracias. Sí, sí, sí la respondiste. Nancy Ok. Elena del Valle te pregunta, además de la curiosidad, ¿qué otras habilidades le han ayudado a construir su carrera científica? Bueno, sí. Trabajando aquí en la universidad, te estás formando académicamente hablando al desarrollar tus estudios, pero también perteneces a un grupo de investigación donde está tu tutor, bajo el cual tú vas a hacer, bueno, su dirección, bajo su dirección vas a hacer tu tesis, y en un grupo de trabajo justamente no hay nada más tutor estudiante, sino que hay técnico académico, otros estudiantes. Entonces, creo que la colaboración en equipo, el poder repartir tareas, el poder ayudar a tu compañero con su trabajo de campo para poder hacer su tesis, es algo bien importante, la capacidad de trabajar en equipo. Porque ciertamente cuando tú tienes que estudiar para un examen, pues lo estás haciendo tú solito con tus libros, pero creo que ayuda mucho a observar fenómenos o a tratar de analizarlos, a obtener resultados que vas a analizar si es que tú trabajas en equipo. Esa es Ok, una, por ejemplo. muchas gracias. Isaide Martínez Rosas te pregunta si pudiera cambiar algo en su formación académica y laboral para beneficio de su vida personal, ¿qué es lo que cambiaría o no cambiaría su formación? Ah, bueno, pues a mí me hubiera gustado mucho ser naturalista como Darwin. Obviamente, tal vez mi cerebro no alcanza, pero piensa en los naturalistas. Tenemos muchísimos ejemplos, no solamente Darwin. En los años 1800 estaban todos estos personajes que estaban, bueno, provenían de un nivel socioeconómico acomodado. Ajá. Es decir, no tenían que trabajar para ganarse la vida y poder hacer sus expediciones para explorar la naturaleza, para estudiarla, ajá, para hacer sus colectas de especies y describir la flora de un lugar tropical o no tropical. Obviamente, para ser naturalista, pues se necesitaba dinero. Entonces, eh, no, con esto no les quiero decir que no trabajen para ganarse la vida, pero creo que si hay manera al menos de poder sobrevivir y ganarte el pan, de manera no tan difícil, pues puedes dedicar más tu energía a que, y permitir que tu curiosidad crezca estudiando la naturaleza. Obviamente, de mi vida laboral, pues no te puedo decir qué cambiaría, porque mi vida laboral es lo único que he conocido. Obviamente me hubiera gustado tener mucho más tiempo para, no sé, hacer un posgrado en el extranjero, conocer otro país, conocer cómo trabajan en un laboratorio en una universidad fuera de México. Sin embargo, también puedo entender al vivir prácticamente en la UNAM que aquí tenemos todo. Tenemos a nuestro alcance
todas las herramientas para solamente estudiar, esforzarnos y poder entonces, para muchos chicos existe el apoyo para irse al extranjero a hacer un posgrado, por ejemplo. De mi vida personal, bueno, para tener beneficio para mi vida personal, pues puedo decirte que estoy muy agradecida con la vida y con la UNAM, porque gracias a ello, pues tengo un sustento y he podido criar a mis hijas. Y por ejemplo, que mi hija mayor, ella haya estudiado física aquí en la Mm. Facultad de Ciencias, que mi hija menor sea violinista, por ejemplo, lo considero como esa ganancia que yo obtuve en mi crianza hacia mis hijas de lo que he vivido aquí en la universidad. No sé si me explico. Sí, sí, claro, pues son experiencias diferentes, ¿no? Ujú. Para llegar al mismo objetivo, tener en este caso, un grado. Y creo que ambas, tanto irse al extranjero como quedarse, pues tiene pros y contras, ¿no? Y en este caso, Claro, pues el estar en México, en nuestro país, pues son cosas ya conocidas que nos permiten, de alguna manera, pues, estar como más, pues también como están nuestras familias, estar como más relajados en ese sentido, porque pues tenemos esos apoyos, ¿no? Bien o mal, y y que tenemos cosas conocidas, y eso también es algo bueno, ¿no? sí, Ya sabemos un poco a dónde dirigirnos con algún problema, con alguna situación, cosa que a veces en el extranjero es un poco más complicado, porque pues uno está solo o pues mucho más solo que aquí en México, ¿no? sí, obviamente aprendes, de todas las Claro, situaciones aprendes. Yo no me he enfrentado a ello, pero me imagino que una persona que se va a estudiar al extranjero, un posgrado o incluso la licenciatura, pues justo al claro. estar solo y al no estar en su zona de confort o con su familia, pues tiene que tener esa imaginación para decir, ¿ahora qué hago con este problema que se me presenta? ¿No? ¿Cómo le hago para sobrevivir? ¿Cómo le hago para poder estudiar y trabajar? ¿Cómo le hago para alcanzar las metas que yo me he planteado? Y en términos de esta charla, pues, ¿cómo le hago para lograr tener una carrera como científico, laborar como un Claro, científico? Y lo que les quiero decir es que eh, seamos muy brillantes en la escuela o no lo seamos, no hay que claudicar. Si tú tienes interés en estudiar una carrera científica, debes intentarlo y por lo pronto la máxima casa de estudio nos brinda esa oportunidad. Yo se los puedo decir, o sea, yo soy un claro ejemplo de que pues pude ingresar y me pude desarrollar y gracias a la UNAM pues tengo trabajo y tengo una forma de ganarme la vida, además de una forma bastante amena, que es estudiando la naturaleza y pues eso me hace feliz. pues muchas gracias, Yuriana, por todo lo que nos compartiste, que es parte de tu experiencia, de tu historia de vida, de tus saberes, de tus experiencias también en lo personal. Muchas gracias a nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio. Gracias por darnos este espacio, conocerte un poco más, incentivar a las nuevas generaciones a que estudien lo que les haga feliz, ¿no? Y que siempre podemos, pues elegir, ya hoy en día podemos elegir estudiar lo que más nos guste, lo que más nos apasione. Los invitamos a nuestra siguiente plática, que es a las 4 de la tarde, por este mismo canal, aquí en el Facebook de la Comisión de Equidad. Y sin más, nos despedimos. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a los servicios sociales que hacen posible esta transmisión y que nos apoyan, y a todos ustedes que nos están viendo. Gracias. Nos vemos en un Muchas rato. gracias, Carla. Gracias, Rodrigo, Nancy, Saide, a todos.